Buen día a todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre una herramienta, la cual es SonarQube. Los expositores José Adán Llanos y mi persona Osman Ixau de León. Vamos a comenzar con lo que son los conceptos generales. En primer lugar, ¿qué es SonarQube? SonarQube es una herramienta que nos ayuda a nosotros como desarrolladores a escribir código limpio, que sea de calidad y que a la vez sea seguro. Nos ayuda a disminuir lo que es la deuda técnica en nuestros aplicativos, la detección de errores y al mismo tiempo nos apoya en solucionar las vulnerabilidades que comprometen a la aplicación. Entre las características de SonarQube tenemos que es multilingüe, es decir, que SonarQube nos brinda soporte para 27 lenguajes de programación diferentes. Algunos ya están por defecto, otros deben ser agregados por medio de un plugin. También otra de las características que tiene es que hace un análisis de seguridad. Esto lo hace por medio del uso de SAST o Static Application Security Test, con el cual se detectan las vulnerabilidades y al mismo tiempo se brindan todos los pasos necesarios para solventarlas. Otra característica es que nos permite hacer liberación de código de calidad. Esto lo hace por medio de un análisis de Quality Gate, el cual se encarga de indicarnos si las pruebas pasan o han fallado. También tenemos el análisis de mantenibilidad, el cual compara lo que es mantenibilidad con la productividad, ya que si se desarrolla código limpio es posible trabajar más rápido, identificar errores y al mismo tiempo solventarlos. A la vez, el análisis de mantenibilidad promueve el uso de estándares de codificación, eso sí, basado en cada lenguaje de programación. La siguiente característica es la integración con ALM o el Application Life Cycle Management, el cual nos permite integrar con este tipo de herramientas y al mismo tiempo con algunas de versionamiento de código. Entre esto tenemos GitHub, GitLab, Bitbucket y Azure DevOps. También tenemos lo que es el mejoramiento del flujo de trabajo, ya que por medio de la integración de la característica anterior es posible automatizar el flujo de trabajo con el objetivo de que podamos hacer todo lo que es la programación, la construcción, las pruebas y finalmente pasarlo al ambiente de producción. Ahora, vamos a hacer un pequeño recordatorio sobre la exposición de revisión de código, donde hablábamos de las guías para la revisión de código y teníamos algunos puntos en la arquitectura y diseño. También teníamos otros para la parte de estilo y finalmente teníamos para la parte de pruebas. ¿Por qué hago este recordatorio? Por el hecho de que SonarQube utiliza parte de todo esto en su funcionalidad, ya que su funcionalidad está basada en métricas de calidad. La primera función se refiere al tamaño, donde se tienen los indicadores de líneas físicas, que se refiere al total de líneas, incluyendo las líneas vacías, que se encuentran en un archivo. Después tenemos las líneas de código, que esto se refiere a las que son directamente código, eliminando las líneas en blanco. Tenemos la cantidad de ficheros o clases, la cantidad de directorios o paquetes, cantidad de funciones y métodos, el número de accesores o accesos, que en este caso se refiere a los get y set, y el número de sentencias. Cada sentencia, en el caso de Java, se refiere a todo aquello que termina con punto y coma. Ahora, basándose en esta métrica, se tiene la siguiente tabla, que de acuerdo a la cantidad de líneas de código se coloca dentro de una categoría y se estima un tiempo de desarrollo. Para el caso tenemos que menor a 1000 líneas está en la categoría de trivial
y un tiempo de desarrollo de 0 a 4 semanas. Entre 1000 y 3000 es categoría pequeña, el tiempo de 1 a 6 meses, 3000 a 50000 ya está en un término medio y puede tardar entre medio año a 2 años. Entre 50.000 y 100.000 ya es un proyecto grande, puede tardar de 2 a 3 años. De 100.000 a 1.000.000, muy grande, de 4 a 5 años, y mayor a 1.000.000 ya se considera un proyecto gigante, con un tiempo de desarrollo de 5 a 10 años. La siguiente función es la documentación del código, el cual se divide entre el código propio y el código de las APIs que se utilicen en el proyecto. En base al código propio tenemos la cantidad o el número de comentarios y la densidad de dichos comentarios, lo cual se obtiene por medio de un cálculo matemático. Basándonos en esto, tenemos que de acuerdo a la densidad de comentarios, si es mayor al 20%, está muy documentado. Si es entre 10 y 20, está documentado. Entre 5 y 10 está poco documentado. Y menor a 5 no es razonable. Eso significa que debemos mejorarlo. Y en base a la documentación de las APIs públicas y el porcentaje de APIs públicas documentadas, tenemos, de acuerdo a la densidad, si es mayor a 80% está bien documentado, entre 50 y 80 es un nivel aceptable, entre 30 y 50 es poco documentado y menor a 30 no es razonable. Ahora se preguntarán por qué la diferencia entre 20 y 80 de ambos casos. Esto es por el hecho de que al usar una API, esta debe tener toda la documentación necesaria para que nosotros podamos identificar cada una de las funciones y cómo se va a utilizar. Porque de lo contrario estamos utilizando algo que no vamos a saber qué hacer con ello. La siguiente función se refiere al código duplicado. Esta tiene como indicadores los bloques de código duplicado, que se refiere a bloques completos de código duplicado, las líneas de código duplicadas, las cuales pueden ser pequeños bloques que se pueden modificar de acuerdo a las reglas que se establezcan. Por ejemplo, le puedo establecer que 5 líneas consecutivas que sean iguales ya se consideran una línea de código duplicada. Después tenemos los ficheros con código duplicado, o archivos con código duplicado, que significa que tenemos código duplicado en diferentes archivos y en base a eso podemos obtener la densidad de código duplicado, que basándonos en esto tenemos que menor a 1% es de alta calidad, entre 1 y 5% tenemos buena calidad, entre 5 y 25 es razonable pero debe corregirse, y mayor a 25% ya no es razonable y debe corregirse inmediatamente. Como complemento al código duplicado tenemos el código innecesario, el cual tiene como indicador el total de código innecesario, que se divide en dos. Están las líneas duplicadas recuperables, o sea que se pueden eliminar, y las líneas de código comentadas. Como línea de código, entiéndase que son todas aquellas que terminan con punto y coma, por lo menos en Java. Y bueno, casi en todos los lenguajes. Entonces, con esto podemos obtener la densidad de código innecesario y podemos categorizarlo de esta manera, que de menor a 1% tenemos alta calidad, entre 1 y 5% buena calidad, entre 5 y 25% es razonable, pero debe corregirse, y mayor a 25% no es razonable y debe corregirse inmediatamente. Si se fijan, estos son los mismos resultados del código duplicado. Así que ahí es donde podemos ver el complemento entre ellos. Seguidamente tenemos las pruebas unitarias y cobertura de código. Algunos esto lo ven como dos funciones separadas, pero en realidad se refieren a una sola función, ya que las pruebas unitarias se encargan de hacer los tests, detectar los errores, los fallos, detectar el éxito de las pruebas
y la duración de cada una de las pruebas. En base a esto, en base a las pruebas unitarias, tenemos la cobertura de código, donde tenemos la cobertura que se refiere al total de líneas de código que se están evaluando por medio de las pruebas unitarias. La cobertura de línea de código, que ya se refiere a algo individual y nos indica si la línea de código está siendo evaluada dentro de la prueba unitaria. Y también tenemos la cobertura de ramas. Esto se refiere a cada una de las condiciones o sentencias condicionales que se utilizan dentro de nuestro código. En base a esto tenemos las categorías. De mayor a 80% es alta calidad, entre 50 y 80 es buena calidad, entre 20 y 50 es razonable y menor al 20% no es razonable. Después tenemos la complejidad, lo cual evalúa lo que es la complejidad ciclomática. Se refiere al if, for, while, etc. Esto, si se fijan, viene siendo como el complemento de la cobertura de ramas. Lo único que es un poco más grande, ya que este evalúa lo que es la complejidad total, que se define por medio de la complejidad por clases y la complejidad de métodos. Ahora, empezando con la complejidad media por método, tenemos que si tenemos de 1 a 4 tenemos baja complejidad, entre 5 y 7 complejidad moderada, entre 8 y 10 es complejo y mayor a 10 tenemos muy alta complejidad. Esto en los métodos. Y respecto a las clases tenemos entre 1 y 10, que es simple y es testeable sin mayor riesgo. Entre 11 y 20, complejidad media, un riesgo moderado. Entre 21 y 50 es un proyecto complejo y es de alto riesgo. Y mayor a 50 es un proyecto que no puede ser testeado y es de muy alto riesgo. La siguiente función se refiere al diseño. Esto no solamente involucra el diseño, sino que también involucra parte de la arquitectura. Y esto se refiere a la evaluación de que un ciclo sea ejecutado solamente donde pertenece y que no tenga dependencia de otros paquetes o archivos. Es decir, en este caso se evalúa la cantidad de ciclos detectados, la dependencia entre paquetes, es decir, un ciclo es ejecutado en diferentes paquetes, y la dependencia entre ficheros, que significa que un ciclo es ejecutado en diferentes archivos. En el dado caso, para la dependencia de archivos o ficheros es necesario hacer modificaciones. En base a esto tenemos las categorías de igual a 0 ciclos, tenemos un buen diseño de la aplicación, y mayor a 0 ciclos es un mal diseño, entonces requiere refactorizar. Seguidamente tenemos el nivel de cumplimiento de reglas. Esto se basa en base al resultado de la aplicación de reglas. Se pueden tener resultados de bloqueante, significa que se están violando algunas reglas y necesita una solución inmediata. Crítico, que se recomienda solucionar el problema, ya que posteriormente puede ocasionar algo más grave. Serio, significa que puede causar un problema y que debe solucionarse, aunque con un menor impacto. Leve, que puede significar que no desencadene un error, pero que de igual manera debe solventarse con la aplicación de estándares. Y tenemos una informativa, que se refiere más bien a inconsistencias dentro del código. En base a esto tenemos, de acuerdo a evidencias,
Si tenemos bloqueantes y críticas igual a 0, entonces tenemos alta calidad. O por el contrario, si tenemos bloqueantes o críticas mayor a 0, entonces no es razonable. Ahora bien, el nivel de cumplimiento de las reglas aplica las reglas de la norma ISO 25000. Y en base al cumplimiento de estas reglas, tenemos, si es mayor al 90%, tenemos un alto nivel de cumplimiento. Entre 75 y 90% es un buen nivel de cumplimiento. Entre 50 y 75, nivel aceptable de cumplimiento. Y menor a 50% es un nivel bajo de cumplimiento. Eso significa que debemos hacer todas las mejoras necesarias. Ahora, si lo recuerdan, en la definición del SonarQube dijimos que se reduce la deuda técnica. Y esto es parte de las funciones, ya que por medio del uso de SQL o Software Quality Assessment Basis of Lifecycle Expectation, podemos hacer esta reducción, ya que se orienta a gestionar la deuda técnica. Y esto es parte de la ISO 25000. Ahora, SQL tiene su clasificación, los cuales nos dan ciertas categorías. En la clasificación A tenemos una calidad excelente, clasificación B, calidad notable, clasificación C, calidad insuficiente, D, calidad baja y finalmente la clasificación E, tenemos una calidad muy baja y por lo tanto es necesario hacer todas las correcciones para que podamos mejorar nuestra calidad. Finalmente tenemos la función de seguridad, donde SonarQube utiliza el top 10 de OWASP, con el cual obtiene el factor de riesgo del proyecto. Y en base a esto tenemos algunas categorías. Tenemos que si el factor de riesgo es menor al 1%, significa que es un riesgo insignificante. Entre 1 y 10%, un riesgo apreciable. Entre 10 y 25%, riesgo importante. Entre 25 y 60, un riesgo serio. Y mayor al 60%, tenemos un riesgo grave dentro del proyecto. Ahora vamos a hacer una muy breve descripción del proceso de instalación, donde inicialmente vamos a decir que existen dos versiones de instalación. Una versión corta para hacer un arranque rápido del aplicativo. Este no utiliza una base de datos y tampoco permite la visualización fuera de nuestra red. Y una versión larga, la cual sí es necesario hacer una configuración de servidor HTTP, la base de datos y el arranque automático. Algunas consideraciones de esta instalación va a ser de que fue probado en Ubuntu 18.16 y en CentOS 7. Y también que los pasos para hacerlo en un ambiente Windows son muy similares, exceptuando algunas configuraciones. De manera rápida, la instalación corta consiste en descargar el aplicativo, descomprimir el archivo, renombrar la carpeta con el nombre que nosotros querramos, ubicarlo dentro de nuestras carpetas en donde nosotros deseamos, ir a la carpeta bin, ejecutar el comando sonar.sh espacio console y el aplicativo se estará ejecutando y podremos acceder por medio del localhost en el puerto 9000. Los pasos de forma más detallada pueden ser consultados en el canal de José, en el enlace que se está presentando. Para la instalación larga, que la cual la vamos a explicar también de forma extremadamente breve, vamos a hacer primero la verificación de la versión de Java. En el caso de la versión 8 de SonarQube necesitamos la versión de Java 11. Podemos verificarlo ejecutando el comando de Java espacio-versión. Después vamos a seguir con lo que es la instalación de Postgres y la configuración para SonarQube. Posteriormente vamos a descargar el aplicativo de SonarQube
vamos a proceder a hacer la instalación del aplicativo y la configuración del acceso a la base de datos. Posteriormente vamos a crear otro archivo en systemctl, el cual llamaremos Sonar Service, el cual se encargará de ejecutar el servicio de SonarQube. Una vez ya lo tengamos y lo ejecutamos, ya podemos acceder a nuestro SonarQube por medio del localhost en el puerto 9000. Y así tendremos nuestro aplicativo ya ejecutándose. Esto de igual manera puede ser consultado en el canal de José, donde él ha publicado con mucho más detalle cada uno de los pasos que se han mencionado. Buenas a todos. A continuación veremos lo que es el ejemplo de aplicación de código fuente en SonarQube, para que podamos ver un ejemplo de lo que se puede realizar con esta herramienta. Bueno, continuando con SonarQube, podemos ver ahora un pequeño detalle con respecto a lo que es el producto. Como podemos ver, tenemos diferentes cantidades de menús, así como podemos ver a nivel de dashboard lo que son los proyectos de los cuales está conformado. Cada uno de estos proyectos los vamos a ir verificando según sea la necesidad. Podemos ver en la barra izquierda lo que son los controles de calidad, los controles de fiabilidad, seguridad, etc. Y asimismo cada proyecto tiene su aplicativo, en este caso los bugs, vulnerabilidades o códigos, detección de códigos, duplicación o cobertura. Ahí podemos ver y apreciar también lo que son los códigos en los cuales está elaborado cada uno. Si vamos bajando un poquito más también a ese detalle, podemos verificar también lo que es la mantenibilidad, la cobertura y la cantidad de errores, así a grosso modo de lo que se va encontrando de todo el código que tiene este grupo, así como también los lenguajes en el cual está estructurado. En este caso tenemos, si se fijan, dos códigos de JavaScript, y cuando aplicamos eso nos filtra lo que son cada uno de lo que es las vulnerabilidades que tienen esos proyectos referentes a ese código, a ese lenguaje de programación. Así también podemos ir buscando por el código, ordenarlo por el nombre o hacer con una perspectiva, ya sea por riesgo, por fiabilidad, seguridad, mantenibilidad, cobertura, duplicaciones, etcétera, según como nosotros creamos conveniente en el proyecto. Este va a ser, digamos, al gusto del cliente. Asimismo, tenemos una gran cantidad de menús en la parte de arriba y tenemos la parte de lo que es el perfil. Primero que nada, tenemos que entender cuáles son los issues que podemos evaluar. En este caso, podemos ver todos los errores que podemos posiblemente pueda tener cada uno del grupo. En este caso, si se fijan, tenemos uno que es en base al day.js. Por la extensión sabemos que es un JavaScript. Y ahí dice el detalle, en el cual hay un error de validaciones con el campo igual. Asimismo, en las partes de abajo podemos ir viendo cada uno de los detalles según sea la necesidad. Por ejemplo, si este es un falso positivo, nosotros podemos resolver este caso como ese evento, así como también que ya fue arreglado o que no se puede arreglar, o simplemente confirmar el error. Si nosotros, por ejemplo, lo vamos por un falso positivo, nosotros tenemos que decir las razones, porque este producto, este error, es un falso positivo. Y aquí nosotros podemos colocar cada uno de los códigos, o en este caso estaríamos hablando de detalle observaciones, en el cual podemos dar por sentado de que ese error en particular es debido a lo que es el falso positivo de los cuales hablamos. En este caso colocamos no utilizar argumentos de evaluación en esta función. Confirmamos y eso nos aparece aquí abajo. Esto quiere decir que ya tenemos un detalle confirmado como un falso positivo, el cual para futuros procesos puede que no sea tomado en cuenta para el flujo. Asimismo podemos cambiar lo que son los errores, en este caso pasarlos de mayor a menor, y también podemos ver lo que es el grupo de códigos en el cual lo comprende. Como por ejemplo, este error que dice remover la declaración de valor usado Internet Explorer versión, lo podemos ver entre esos códigos que vemos ahí implícitos, específicamente la parte naranja. Entonces,
Nosotros podemos optar por revisar los códigos y ver todas las partes que vamos viendo según sea la necesidad. Hay que entender que esa parte roja no es parte del error en sí, sino que inicia el error, como podemos ver ahorita, var IE version, que es el que estamos viendo ahorita, que al final no se ocupa. Entonces, esta es la idea con respecto a revisar lo que son los códigos y cada uno de los procesos que vamos elaborando. Asimismo, nosotros podemos ir ordenando también en base a su severidad, en base a su resolución, si hay un falso positivo, por ejemplo, y nos aparece, o los procesos que están pendientes de resolver. Tenemos también lo que son los procesos de estatus, para ver solo los que están abiertos, los que están resueltos o no. Las fechas de creaciones de cada uno de los procesos, en este caso toman los nombres de los archivos, las reglas que están aplicadas, las cantidades que están a cada uno, y asimismo también las que si están asignados o no, o el autor del cual los hizo, que es el que vemos allá abajo. Y por último tenemos lo que son los lenguajes. Tenemos 80 en Python, por ejemplo, que está basado básicamente en el archivo que son .pa, y dándole clic nosotros podemos verificar cuál es el error en este caso. Como por ejemplo el que nos dice ahí, get JS self, dice en renombrar método para que cuadre con las expresiones regulares. En este caso te pone toda esa expresión. Y podemos ir viendo cada uno de los códigos del cual nosotros necesitamos lo que es el proceso. Y así tenemos otros datos más allá abajo, en el cual nos podemos servir para lo que son los filtros que vayamos a ir ocupando. Ahora vamos con el de reglas. El de reglas es el que tiene las variables predefinidas que tiene SonarQube para lo que es el proceso. Si por ejemplo nombramos las de Java que están ahí descritas, nosotros podemos ver lo que es el proceso de lo que se realiza. Si le damos clic a alguno de los errores, ahí nos va a decir la comparación. Por ejemplo, ahí nos dice el ejemplo de error de código y cómo se debería solucionar. En este caso solamente es un error de variables. Inclusive en esta parte nosotros también podemos lo que es extender lo que son las descripciones según sea la necesidad, que es lo que vamos a ver ahorita a detalle. Ahorita lo que nos interesa revisar es con respecto a esos códigos. Entonces, si acaso nosotros tenemos dudas con respecto a cómo se va a aplicar este código, cómo lo vamos a resolver, simplemente le colocamos acá. Por ejemplo, en este caso ponemos cambiar la declaración de esta variable. En caso se encuentre, en este caso, lo colocamos y así vamos a ir colocando, que son ideas de lo que se debe de sonar. Este también a su vez apunta a lo que son los perfiles de calidad. Este lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es para que veamos lo que es el proceso. Cada una de las reglas nosotros podemos ir colocando en base a su código, en base a su tipo, en base a su tag, si es que tienen cada uno de los procesos que podemos ir apuntando. También es muy importante este apartado de lo que es repositorio, en el cual nos va a definir, por ejemplo, desde dónde viene. Si se fijan, ahí tenemos Sonar Analyzer, que es el que hace referencia a Java, C#, JavaScript, pero es lo nativo que tenemos el proceso. Estos repositorios podemos irlos configurando y variando según sea la necesidad. Casi siempre con una herramienta SonarLiner, que no es el caso ahorita del proceso, pero que podemos ir optimizando según sea la necesidad. Aquí es muy clave los procesos que hicimos anteriormente. Si acaso tenemos un proceso que es igual y que nosotros ya vamos colocando, SonarQube tiene la capacidad de definir que si ese error se repite, ya te dice, mira, este error va a ir configurado, y si acaso lo omitís, lo podemos tener. Asimismo también tenemos lo que son los estatus, si está correcto, si está no está optimizado, o es versión beta inclusive, si fuese el caso que se aplica. En este caso no tenemos ningún beta. El tipo de severidad, y podemos ocupar también cada uno de los procesos que vamos a ir colocando, ya sea bloqueado, crítico, mayor, menor o solo es información. Si podemos así filtrar también por fecha. En este caso no tenemos ninguno de mayo, pero podemos ir lo que es aplicando cada uno de los procesos según la fecha que tengamos en cuenta. Y tenemos el template en donde podemos mostrar en base al perfil que nosotros queramos. Tengamos en cuenta que cada uno de estos procesos son
acumulados, o sea que si podemos ir ocupando cada uno de los filtros, se nos va a ir reduciendo el perfil de búsqueda. Es muy importante tener en cuenta que estos procesos que están así nos va a ayudar a filtrar de manera más precisa los errores y poderles darle solución según sea la necesidad, cualquiera de las acciones que nosotros hemos comentado acá. Con respecto a los últimos dos campos que están ahí abajo, esos se habilitan según el perfil de la calidad. En este caso, como estamos ocupando algunos, estos no se van a activar con lo que es el primero, pero sí puede activarse con que el segundo, que en este caso sería la severidad. Tener en cuenta que estos, para que se perfilen, hay que hacer uno personalizado para que ustedes puedan realizarse. Ahora nos vamos a los perfiles de calidad. Básicamente, como lo explica ahí, son las reglas que se van a aplicar durante el análisis. Y aquí tenemos el detalle. Por ejemplo, aquí tenemos un perfil para C#, en este caso ocupamos el SonarQuake, y qué es lo que corresponde cada uno. Cuántos bugs, cuántas vulnerabilidades, cuántos code smell. Si nos vamos a los detalles, vamos a llegar a las mismas reglas que tenemos anteriormente, en el cual podemos revisar y adaptar cada uno de los detalles. En este caso, ahí tenemos código. Debido a la versión que estamos ocupando, por eso solo podemos ver algunos códigos. En las versiones de pago normalmente aparecen el resto, como en este caso, por ejemplo, de SQL Server, Kotlin, ABAP, etc. Ahora, el siguiente menú hace referencia a los portales de calidad. Por defecto, SonarQube tiene un perfil de calidad que básicamente está amarrado a eso. Por ejemplo, cobertura del nuevo código, duplicado de línea de código, porcentaje, si este fuese más grande que tanto o menos que tanto, etcétera. Y nosotros podemos crear nuestros perfiles según sea la necesidad para que apliquen el proceso anterior. ¿Cómo se crea este proceso? En este caso le damos Create y aquí podemos elegir cada uno de los procesos según cómo queramos el procedimiento a realizar. En este caso elegimos Duplicate Lines, el porcentaje, y le vamos a decir que sea menor a tanto, que alerte si son 5 y que dé error, en este caso vacío. Y ahí sí podemos ir colocando cada uno de los procesos según sea la necesidad. Podemos tener procesos duplicados, test de duración de pruebas unitarias, cobertura de código, etcétera. Tenemos una gran cantidad de pruebas predefinidas que podemos ir filtrando según sea la necesidad. Por último, tenemos el menú de administración, donde tenemos los predefinidos con respecto al aplicativo. Por ejemplo, aquí tenemos los análisis de cada uno de los procesos que vimos, cómo va a manejarse Java, cómo va a manejarse JavaScript, PHP, cosas así, donde podemos ir configurando cada uno de los perfiles según sea la necesidad. Como por ejemplo ahorita, Sonar C# va a revisar todos los archivos que son .cs, PHP va a revisar todos los archivos con esa extensión, Java con todas estas otras, JavaScript con todas estas otras. Entonces, hay Python que tenemos con el que tenemos ahí. Y así podemos ir viendo cada una. Podemos generar encriptaciones para las llaves secretas que tenemos de cada uno y podemos ir midiendo en base a métricas específicas. Por defecto, esta versión solo trae las métricas por defecto. Podemos crear unas métricas en base a su llave y poner una descripción, ¿verdad? Pero en este caso no se han creado debido a que las que tenemos ahorita actualmente son válidas para lo que es el proceso de revisión de código. Si queremos hacer una métrica, tenemos que meternos a hacer más detalles con respecto a ella. Así, en el apartado de seguridad tenemos los usuarios, tenemos cada uno de los usuarios individuales que se van ejecutando, los grupos de usuarios a los cuales se van a acceder los aplicativos, y también los permisos que tenemos y los perfiles que vamos a manejar cada uno. Los proyectos, aquí podemos hacer actividades con respecto a los proyectos, en el cual, si se fijan, tenemos lo de las pruebas unitarias de SAP, que es un perfil que yo había hecho previamente. Y podemos editar permisos, aplicar permisos a las personas que sean necesarias según sea la necesidad. Información general de la empresa, del SonarQube, y algo importante, el Marketplace. Aquí podemos adicionar más herramientas que según sea la necesidad para el proceso de lo que es SonarQube. Como esta es una edición comunitaria, no todas van a estar habilitadas. Y hay que tener en cuenta que tenemos que conectarlo con SonarLead en base al IDE en los casos que sea necesario. Así tenemos una gran cantidad de plugins que podemos ir ocupando según sea la necesidad, según tengamos el proyecto. Por ejemplo, podemos ver los de Azure que están ahí, podemos ver los cheques de estilo, Smell, etcétera. Aquí nosotros podemos elegir según nosotros queramos.
Si queremos buscar algo más específico, por ejemplo, los de SAMLL están ahí implícitos, así como también los de Sonar, que son los, digamos que por defecto que trae SonarQube. Y ahí podemos ver cada uno de los procesos según como queramos. Por ejemplo, ahí están abajo los del lenguaje ABAP, los de Apex, los de C# y algunos que si se fijan no están habilitados por el tipo de versión, porque dice que solo está bajo las ediciones comerciales. Java, Kotlin, y solamente bastaría con que le demos install al proceso para que podamos ejecutar cada uno de los parámetros que nosotros queramos. Bueno, ahora procederemos a hacer el proyecto. Bien, con el proyecto vamos a hacer los pasos para realizar lo que es el perfil. Si bien nosotros podemos realizarlo directamente en base a línea de códigos, en este caso me voy a introducir a lo que es el tutorial y donde está la documentación. Esa parte lo podemos ver con este signo de interrogación que está aquí a un lado y podemos ver los shortcuts que estamos manejando y los tutoriales. Aquí tenemos todas las teclas rápidas, acceso rápido que podemos ocupar en lo que es SonarQube, que nos pueden facilitar la vida para lo que es el proceso, y el que nos interesa, tutoriales. En este caso vamos a analizar un nuevo proyecto. Empezando primero con un token. Este token que vamos a generar ahorita, este nos va a servir sobre todo para los procesos de pruebas que vayamos a realizar, sobre todo cuando hay pruebas grupales. Al final, cuando nosotros hagamos proyectos, no lo vamos a terminar de ocupar, pero cuando se tiene un proyecto así grupales, sí se suele ocupar y pegar ese token, tal como vamos a ver ahorita a continuación. Podemos elegir entre esos códigos. Esos solo aparecen porque es la versión que tenemos ahorita. Parecería más si estuviera aplicado. Ya que definimos el token que está arriba, ahora necesitamos definir lo que es la llave única, que es el que va a definir el proyecto en sí en particular. Digitamos ese Don Bosco y lo copiamos por ahí porque ya lo vamos a ocupar más adelante en unos archivos de configuración. Ahora, los siguientes pasos, en este caso, como vamos a ocupar código C# o Visual Basic, es básicamente agregar en la variable de entorno lo que es las direcciones que vamos a bajar ahorita. Y posteriormente vamos a ejecutar esos códigos que vemos abajo. Cabe destacar que esos códigos que están ahí abajo son para versiones Windows. Y ahí es donde ocupamos el login, por cierto. Pero en este caso nosotros vamos a hacer lo que es la versión para Linux. Entonces nos bastaría básicamente con descargar lo que es el archivo que tenemos ahorita actualmente. El que tenemos ahí arriba. Nos dirigimos a Download y ahí nos va a dirigir a la página web donde podemos descargar la información. Aquí tenemos todos los perfiles donde podemos almacenar referente a lo que es .NET. Hay que tener en cuenta que también Azure DevOps está también vinculado, así como Jenkins, o sea que podemos descargar esos aplicativos según sea la necesidad. El archivo que nosotros bajaremos va a ser ese que tenemos ahorita en .NET Framework 4.6. No obstante, nosotros podemos embeberlo en lo que son los Visual Studio para que se fuera necesario. Y ahí podemos ver todas las versiones, donde podemos revisar lo que es el proceso que vamos a realizar. Le damos entonces al proceso de descargar y vamos a descargar ese archivo, Sonar Scanner msbuild.zip. Es un archivo pequeño de 1.1 megas. Este archivo, con este vamos a armar lo que es la estructura de lo que vamos a hacer ahorita a continuación. Asimismo, también podemos hacerlo con otros lenguajes como Java, en un Maven, en un Gradle, y ahí tenemos el código que podemos seguir ocupando para cada uno de los procesos. Aquí es muy importante tener en cuenta cómo está configurado cada uno. Y en este caso, Python, JavaScript o PHP. En este caso nos vamos a quedar con el de C# porque esos son los lenguajes con los cuales hemos colocado el código fuente que vamos a colocar a continuación. Y vamos a copiar, como les decía, este código porque lo vamos a ocupar a continuación en la línea de comandos. Bien, ahora vamos a hacer lo que es la revisión. Primero que nada, ya hemos descargado lo que es el archivo que necesitamos. Si fijan, es Sonar Scanner msbuild.zip. Este archivo lo descomprimiremos para que podamos hacer lo que es la separación del archivo fuente que vamos a recibir para la prueba. Este archivo también inclusive también lo convertiremos, como podemos ver en las carpetas que tenemos ya preestablecidas, la zona Scanner y zona Scanner 2. Entonces, primeramente descomprimimos el archivo, en este caso con el comando zip. Ya que tenemos ese comando,
podemos ver que inclusive también creó una carpeta que se llama Sonar Scanner, -4, 2, etcétera. Si nos vamos a ver los archivos que están ahí implícitos, veremos que carpetas, los archivos de configuración, bin y en librería. En este caso me interesa el bin. ¿Por qué? Porque ahí está el comando que se llama Sonar Scanner. Ese comando que está ahí es el que nos permitirá escoger lo que es el valor que vamos a subir a nivel del fuente. No obstante, este archivo todavía falta aún que se edite, por lo cual necesitaremos algunos detalles que tenemos que tener en cuenta. Si nos vamos nosotros entonces a lo que es la carpeta, en este caso la que tengo ya establecida, la Sonar Scanner, veremos que está en la misma carpeta, Sonar Scanner MSViewer. Y entramos a ella y veremos entonces las librerías que ya están preaplicadas para este escenario. En este caso nos interesa la carpeta Sonar Scanner que tenemos arriba. Para ello vamos a ingresar a lo que es esa carpeta y vamos a ingresarle lo que son esos archivos que nos hacen falta para lo que es el código fuente, y también vamos a modificar lo que es el archivo de propiedades que va implícito en él. Yendo en materia, veremos entonces el archivo bin, conf y lib que tenemos anteriormente, y como les decía, dentro de la carpeta bin vamos a ingresar lo que es el archivo de propiedades, así como también vamos a configurar lo que es la carpeta donde va a ir el fuente, el cual detallaremos a continuación en esa carpeta main que vemos ahí. Ahora nos movemos a la carpeta, en este caso vamos a ocupar Filler para hacer lo que es el llenado de los datos, y nos vamos a ir a la misma carpeta Sonar Scanner que habíamos descrito anteriormente. Ingresamos a las carpetas diferentes y vemos las tres carpetas. En este caso vamos a jugar con esa carpeta min. Si acaso no estuviese, nosotros lo vamos a crear. Entonces dentro de esa carpeta vamos a introducir los archivos fuentes. En este caso hemos metido lo que es el archivo de escritorio, en el cual tenemos las versiones previas, la carpeta del fuente, donde están todos sus archivos y donde hacen referencia a los archivos .cs, que son los que andamos buscando. Como en ese caso que estamos viendo el de clase SAP, que es la carpeta donde se almacena lo que es la lógica para almacenar con Telegram. Y así tenemos una gran cantidad de archivos junto con sus librerías y todos los valores que vamos a necesitar con respecto a lo que es la evaluación. Recuerden que la evaluación que estamos haciendo ahorita es en base a un código C#. Entonces es muy importante que todos los archivos estén en cada una de las ubicaciones según sea la necesidad. Ya viendo estas cuestiones de esos archivos y que está completo lo que necesitamos, vamos a proceder a lo que es el siguiente paso que vamos a realizar. Esto lo está definitivamente en la carpeta bin, donde vamos a jugar con esta carpeta que se llama Sonar Project Properties. Si ingresamos a él y lo editamos, vamos a ver lo que es la configuración que tenemos para lo que es el archivo de propiedades. ¿Cómo empezamos aquí? Primeramente que nada tenemos un sonarhost.url, es donde vamos a configurar lo que es el localhost. En este caso el localhost que creamos anteriormente con el puerto 9000 para que podamos lo que es evaluar el SonarCube que tenemos configurado. Asimismo tenemos otras configuraciones que en este caso está comentariado, que se refiere a lo que es al codificado, en este caso UTF-8. En algunos casos es importante manejar lo que es el UTF-0-8 si conocemos lo que es la estructura del archivo. Normalmente va a ir comentado, pero depende de la necesidad del fuente que vayamos a ocupar. Los archivos de abajo son el project key, el project name y la versión con la que vamos a ocupar. En este caso el project name solo es un nombre genérico. El project key, si recordamos, hemos copiado un archivo, un nombre que hicimos en el tutorial, aquí donde lo vamos a pegar. Asimismo, yo también voy a subir el project version a 1.1 porque yo ya tengo una versión 1.0 preelaborada. Muy importante es el último archivo. Ese main que está ahí es la misma carpeta en la cual estamos el fuente. Entonces, esta carpeta es donde va a estar ubicado el fuente con el cual vamos a trabajar y donde vamos a procesar. Por eso es que están todos los fuentes introducidos dentro de esa carpeta. Esto es muy importante y este archivo tiene que llevarse obligatoriamente con esas condicionantes. Existen otras, pero para el caso de las pruebas solo ocuparemos estas. Ahora, como último paso, ya teniendo todo el fuente de la elaboración, procederemos a ejecutar el aplicativo.
En este caso ya tenemos la carpeta main y vamos a ejecutar Sonar Scanner, como tenemos ahí. Como estamos en ambiente Linux, acuérdense que en este caso tenemos que ejecutar Sonar-Scanner. En este caso nos falta el puntito, que lo vamos a agregar y lo ejecutamos. Este proceso puede tardar. Estamos hablando de que este más o menos va a evaluar según las cantidades. Normalmente este tipo de códigos, al menos el que tenemos, está como 1 minuto y medio, pero dependiendo la cantidad del archivo que se vaya a ocupar, puede tardarse más. Por ejemplo, en la otra carpeta donde tenemos el PHP y hay varios códigos, ese se tardó más o menos 10 minutos. Si se fijan, yo estoy marcando algunos detalles ahí con respecto a los que es la búsqueda que están haciendo. En este caso estamos ocupando el sensor de zona Java XML y estamos ocupando el sensor de C#, porque son archivos que son para ese tipo. Es posible que el aplicativo, el sistema operativo se pare por un momento, no se preocupen, es producto del mismo SonarQube cuando hace su evaluación. Y no se preocupe que pueden pasar varios tiempos así, porque va a depender del tamaño de los fuentes que se están evaluando. Vamos a dejar pasar un momentito y procederemos a lo que es ya cuando el proceso ha terminado. Como lo podemos ver, hay un execution success. Tardó 1 minuto 36 segundos en lo que es elaborar lo que es el aplicativo. Y el proceso de tarea total fue 1 minuto 31, en el cual consumió 8 megas de memoria de 34 posibles. ¿Qué es importante aquí? Primero que nada, ese análisis successful que estamos marcando ahorita es del browse donde va a quedar todos nuestros archivos de configuraciones. Esta carpeta la vamos a copiar porque ahí es donde vamos a acceder los resultados de lo que es nuestro aplicativo. Le damos clic derecho y copiar enlace. Otros datos importantes son el que está abajo, en el cual podemos ver el reporting process que se ha hecho con respecto a la tarea. Si acaso quieren saber algún detalle con respecto a eso, es de copiar también ese link. Para lo cual, entonces nos vamos a lo que es al link y tenemos, como podemos ver, ID igual de un poco. Y aquí tenemos el resultado. Mi proyecto 1, en este caso hemos producido 0 vulnerabilidades, 0 bugs. Es un código extrañamente limpio realmente, suena hasta inclusive raro. Entonces, posiblemente producto de que falten algunas reglas que agregar y algunas que filtrar. Entonces, normalmente debería dar uno que otro código, así como nos reflejó el otro, ¿verdad? Cada uno tiene su gráfica y cada uno tiene su proceso. Por ejemplo, si nos vamos a las medidas que están aquí, podemos ver cada uno de los archivos que están evaluando. En este caso, un proyecto que tenemos acá, y podemos ver todos los archivos que contienen cada una de las carpetas que están descritas ahí abajo. Por ejemplo, si quisiéramos entrar en debug o a propiedades, podemos fácilmente entrar a cada uno de los procesos. Igual podemos abrir el comportamiento de la página y regresar a cada uno de los procesos manuales según la carpeta que vayamos a ocupar. Estos detalles ya los vamos a ver más adelante ya con gráficas para que podamos ver lo que es fiabilidad, confiabilidad, mantenimiento, etc. Si nos vamos a alguna de estas carpetas que están acá, nosotros podríamos revisar ya más a detalle, como les decía, lo que es el valor que contiene cada uno. Por ejemplo, si entramos a liquidación B2, podemos ver todos los archivos .cs que se evaluaron. Si entramos a los valores de clase SAP, que es donde están todo el DOM de lo que es el proceso para SAP, podremos ver los procesos de SAP Index One, podemos ver las declaraciones de variables normales y podremos revisar cada uno de los detalles cómo se podría evaluar. Como ya conocemos un poquito, al menos en mi caso, conozco un poco más de lo que es esta herramienta, yo sé que tuvo que haber extraído aquí un valor de una regla, sobre todo ese apartado que está ahí abajo, esa que dice O Company Licensing Server. Ese dato que estamos ahí, que está un poquito más abajo, si se fijan, aparece lo que es la IP, el nombre del equipo, del servidor de licencias de SAP. Este escenario me lo tuvo que haber expresado. No obstante, porque estamos ocupando lo que es el variable por defecto, por eso es que me aparecen estos valores así, de esta forma. Esto se arregla agregando las reglas respectivas según sea la necesidad. Y así hay otros valores como tenemos ahí, como por ejemplo el entrada de mercancía, que es el 5000 payments que está ahí arriba. Y así hay muchos más diferentes objetos que podemos ir evaluando según sea la necesidad. Estos filtros y estas reglas son las que vamos a ir agregando conforme sea la necesidad y que vamos a ir agregando para que puedan procesarse correctamente lo que es las medidas con respecto al código.
Podemos seguir revisando todos los archivos que queramos, porque todos estarán acá, y podemos revisar lo que son las diferentes versiones acá. Asimismo, tenemos a nivel de administración valores especiales, como por ejemplo análisis específicos, cómo vamos a integrar lo que es las variables de C#, cómo vamos a integrar los valores de PHP, etcétera, según sea la necesidad del proyecto, y cuál va a ser el perfil que vamos a ocupar. Si se fijan, en este caso estoy ocupando el SonarQuay, el que trae por defecto, pero recuerden que he creado una SAP, entonces ahí podemos irla ocupando y él lo actualizará ahí según sea la necesidad. En este caso, si bien está creado, todavía no está terminado el proceso, por eso es que lo volvemos a poner al SonarQueue.way. Asimismo, también podemos actualizar la llave, se recuerdan que les pusimos Don Bosco, para que podamos manejar ese archivo de otra forma o con otra ID que no se confunda con respecto a los procesos que vayamos a estar llevando. Y por ende, también al proyecto también tiene permisos, que lo podemos asignar a los X usuarios para que ellos puedan revisar o generar proyectos de lo que es revisión de código. Ahora vamos a ver uno que sí generó errores, que en este caso es el otro código que tenemos con PHP. Hay código de Python, hay código de TypeScript y hay unos cuantos XML y JavaScript. Vemos que en este caso nos aparecen 607 bugs, 911 vulnerabilidades. Si nos vamos al código en el cual estamos evaluando, podremos ver a detalle cada uno de los procesos. Podemos ver, por ejemplo, que este código en particular tiene 251, 393, 1200 líneas, etcétera. Muchos de estos que estamos viendo acá son falsos positivos, como por ejemplo este que vamos a ver de colorpicker.js. Este código, así como están, por ejemplo, la parte roja, si se fija dicen no cubierto por la prueba. Quiere decir que este código no fue revisado por A o B motivo, o seguramente está incluido en otra prueba que no es en el momento que estamos evaluando. Las que estamos ahorita produciendo del código que se está revisando de error son las que están ahí abajo. En este caso, esta línea está duplicada. Clic acá para que podamos ver el bloque donde va a estar duplicado. Si le damos clic a lo que es esa línea, ahí nos va a ver. Quiere decir que hay un archivo duplicado que se llama colorpicker.js, solamente que está ubicado en otro lugar. Puede estar, el error inclusive de duplicado puede darse en el mismo archivo. En este caso lo está generando porque hay un bloque, ese bloque de archivo es idéntico a otro que ya existe en lo que es el archivo. Por eso es que generan estos tipos de errores. Y así podemos ir evaluando cada uno de los procesos y hacerlo según sea la necesidad. Y así tenemos una gran cantidad de variables, y ahí tenemos la cantidad de las líneas de código con los porcentajes. En este caso, si se fijan, la mayoría no es que sean falsos positivos, sino que mayoría son duplicados, 99%, 31%, etc. Tenemos la versión con la cual trabajamos, y así también tenemos lo que son las medidas. En este caso, si nos vamos a fiabilidad, podemos ver los ratings que son de cada uno de los archivos, pero podemos ver a nivel de gráfica lo que es una vista previa de lo que es el proceso. Si se fijan, nos ponemos en algún lado, en alguno de los círculos que tenemos ahí, podemos ver a qué detalle se refiere ese error, sobre todo respecto a volúmenes. Por ejemplo, este hace referencia a las líneas de código que tenemos acá. Por ejemplo, hay errores con el Prompt 2JS, que son 7 bugs que tienen un rating de ese. Inclusive SonarQube te da una recomendación para arreglar este error. Ese que se ve, Reality Remediation Effort, hace referencia a lo que es el esfuerzo estimado que podría cobrar un programador para solventar lo que es ese código. Y ahí es variable, pueden ser unos 10 minutos o pueden ser otros de varios días inclusive. Entonces, pero estos son valores estimados, como por ejemplo el esfuerzo son 3 días más o menos, son variar 1409 líneas de código. En este caso son 2923 líneas de código. Estos detalles hay que los revisar más a detalle, porque pueden ser que sí sean duplicados o pueden que sean falsos positivos, ¿verdad? No necesariamente que lo indique aquí quiere decir que sea un error el proceso que se haya realizado. Y así podemos ir viendo cada uno de los procesos. Si vemos el de mantenimiento, aquí tenemos los códigos y aquí cómo va a ir distribuyendo con respecto a los días de esfuerzo que puede tardar un programador en realizar eso. Bien, así tenemos también los procesos de actividad, y como habíamos descrito, nosotros también podemos generarle un portal de calidad según sea la necesidad. Por último, hay que tener en cuenta dónde entra SonarQube. Para esto he puesto esta grafiquita.
SonarQube entra para los reportes de análisis y para los lanzamientos de análisis que tenemos acá. Hay que tener en cuenta, como les decía, SonarLink, que no fue para el caso de este proyecto porque es otro mundo, y Jenkins y Slack, donde tenemos toda la distribución del proceso. Esto es un flujo básico para Eclipse en este caso, ¿verdad? Pero es válido para lo que es la revisión de código también en .NET. Solamente que varía el proceso, ¿verdad? Bien, con esto hemos terminado lo que es el proceso de SonarQube. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Ahora, los resultados de toda la investigación a partir desde la revisión de código hasta la herramienta de SonarQube nos pone en evidencia las grandes capacidades que nos brinda esta herramienta para hacer la revisión de código. Además, hemos conocido unas características adicionales que muy seguramente no nos imaginábamos, como lo es la integración del flujo de trabajo, ya que de esta manera podemos administrar mejor nuestras actividades y garantizar la calidad del producto desarrollado. Ahora, como conclusiones tenemos que la revisión de código nos demuestra que es un proceso que mejora la calidad en el desarrollo de software y aplica reglas que nos ayudan a identificar los principales riesgos en nuestro código. También que la utilización de herramientas para la revisión de código aumenta la probabilidad de éxito de los proyectos de desarrollo, ya que con esto podemos detectar fallas rápidamente en nuestro código fuente. También que SonarQube es una herramienta que puede ir un paso adelante, ya que no se limita a hacer la revisión de código, sino que también nos permite integrarlo con muchos lenguajes de programación, repositorios, flujos de trabajo y APIs que están disponibles. Y para finalizar, en un futuro como arquitectos de software, nosotros vamos a tener la responsabilidad de brindar soluciones seguras y de calidad. Por lo tanto, es importante conocer la gama de herramientas disponibles que nos ayuden a garantizarlo. Con esto terminamos la exposición de la herramienta SonarQube, esperando que haya sido de su agrado. Por su atención, muchas gracias.